Buenas tardes, vamos a iniciar la clase de cálculo aplicado con el grupo 02. En el ejercicio de la clase anterior habíamos resuelto, ahora vamos a volver a resolver un segundo ejercicio. Entonces colocamos hallar el dominio de la siguiente función. Y graficar en el plano X, Y. La función es G en función a X, Y igual a 2 sobre la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado menos 4 más raíz cuadrada de 16 menos X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces empezamos a resolver. Volvemos a retomar la función g de x, y. Tenemos el primer término, que va a ser 2 sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado menos 4. Y el numerador ahí tenemos el 2 más raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado más y al cuadrado. Sí, 2 sobre raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado menos 4. Como está en el denominador, ese denominador debe ser diferente de 0. Y a su vez, para que tenga sentido esta raíz, es que la cantidad subradical debe ser mayor o igual que 0. Desarrollamos entonces x al cuadrado más y es mayor o igual que 4. Pero como está siendo restringido, nuestra inecuación que tiene la desigualdad relativa lo vamos a transformar en positiva, de modo que 4 no ingrese dentro de la solución. Para poder graficar, escribimos x al cuadrado más y al cuadrado. 4 descomponemos, va a ser en 2 al cuadrado. Eso es para la gráfica. Vamos por el segundo. Si la raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado más y al cuadrado
Para que pueda salir fuera de la raíz, la cantidad subradical debe ser positiva, es decir, mayor o igual que 0. Entonces vamos a llevar 16 al otro miembro. Por tanto vamos a tener igual menos x al cuadrado más y al cuadrado es mayor o igual que 16. Va con signo negativo. Ahora vamos a multiplicar por menos 1. X al cuadrado más y al cuadrado va a ser menor o igual que 16. Para la gráfica vamos a escribir una ecuación. X al cuadrado más y al cuadrado. 16 va a ser igual a 4 al cuadrado. Entonces, de ambas ecuaciones vamos a representarlas geométricamente. La radio es igual a 4 en la segunda. En la primera es 2. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. En el otro tenemos menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. En el eje de las 6 tenemos igual a 1, 2, 3 y 4. Luego tenemos igual a menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Tenemos 1, 2, 3 y 4. El eje de las X, el eje de las Y. Ahora vamos a graficar la primera. Radio es igual a 2, a todos los lados 2. Pero como la figura en este caso no es una línea continua porque dice x más y x al cuadrado más y al cuadrado es mayor que 4, simplemente va a ser segmentado. Es una línea discontinua. Tenemos igual a 2 de la misma manera. Igual una línea discontinua. De esa manera entonces tenemos la circunferencia. Vamos a darle mejor forma. La línea. En el otro también, en el primer cuadrante le daremos mejor forma. Suavizamos entonces la trayectoria de la curva. Ya está la circunferencia. Para el segundo, la radio es igual a 4. Ahí vamos a darle con una línea continua. Mejoramos entonces la trayectoria. Lo borramos.
también en el otro cuadrante de la misma manera. Ahí tenemos entonces la gráfica. En el primer cuadrante vamos a mejorar. Ya está. Ahora, como nuestras soluciones son para las desigualdades o inecuaciones, la solución es en una región, por lo cual vamos a juntar lo que hemos determinado anteriormente. El primero dice lo siguiente: x al cuadrado más y al cuadrado es mayor que 4. Escribimos así. El último, x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 16. Entonces leemos x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 16. Por lo cual el dominio de la función g ha de estar conformado por el conjunto cuyos pares ordenados son x y y, que pertenece a los reales en los reales tales que el dominio donde se encuentra en este intervalo x al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 16 y solo es menor que 4. Y cerramos. Ahora vamos a reflejar ese lugar. Vamos a pintar solo esa región donde se encuentra la solución. Entonces en todo este tramo tenemos la solución, porque clarito dice, ¿no? X al cuadrado más y al cuadrado es mayor que 4 y es menor o igual que 16. De esa manera entonces hemos encontrado la solución. X al cuadrado más y al cuadrado es menor o igual que 16 y es mayor que 4. Vamos a pasar a otro subtítulo. Gráfica de una función de dos variables.
la gráfica de una función real de dos variables, z en función a la variable x y es una superficie de los reales al cubo en el espacio, de modo que su proyección sobre el plano x y constituye el dominio de la función y puede interpretarse geométricamente como una superficie S, las cuales reflejamos en las figuras siguientes. Entonces vamos a volver a dibujar, pero esta vez el espacio tridimensional. Trazamos entonces un segmento vertical, un segmento horizontal, un segmento diagonal. Luego esta parte lo vamos a anular. Al segmento horizontal lo vamos a denominar el eje de las Y's. Al segmento vertical lo vamos a denominar el eje de las Z's. Y luego a la diagonal igual a X. El punto donde se interceptan los tres denominamos el origen de coordenadas. Ahora vamos a ubicar un punto. En el eje de las X. Al ubicar este punto tenemos lo siguiente. La terna está conformada por A, 0, 0. Vamos a ubicar otro punto en el eje de las Y's. En este caso esta terna va a estar conformada por 0 la X, la Y va a ser igual a B y la Z va a ser igual a 0. Y nuevamente vamos a ubicar otro punto. En este punto la X es igual a 0, la Y es igual a 0 y luego tenemos lo que es la C igual a 0. Posteriormente volvemos a graficar lo mismo. El eje de las Y's, la diagonal en este caso que corresponde al eje de las X, luego un segmento vertical que corresponde al eje de las Z y el origen de coordenadas. Ahora vamos a ubicar esos puntos. Teníamos uno de los puntos, luego otro de los puntos y otro de los puntos. Vamos a colocárselo. Y a la vez colocamos esta ecuación que es P por X más Q por Y más R por Z igual a M. Entonces para este punto vamos a denominar P, que va a estar conformado por el par ordenado. La Y es igual a 0, la Z también es igual a 0. Entonces solamente nos va a quedar M sobre P, que es el A, M sobre P.
el resto es igual a 0. Aquí vamos a denominar punto Q. Este punto Q va a estar formado por 0. La X va a ser igual a 0, la Z va a ser igual a 0. Entonces vamos a tener M sobre Q. Y finalmente vamos a tener QR. Esta R va a estar formado por 0, 0. La X y la Y son ceros, entonces nos queda solamente R por Z igual a M. Entonces M dividido sobre R. Y finalmente vamos a unir estos puntos. Entonces vamos a tener la recta Px más Qy más Rz igual a M. Ahí tenemos entonces una de las rectas, la otra recta. Y la otra recta. Posteriormente vamos a graficar la superficie. Vamos a trazar de la misma manera que en los anteriores. Tenemos el eje de las Y y de las Z y de las X. Y el origen de coordenadas. Ahora realizamos la siguiente proyección. Desde el eje de las X trazamos una recta paralela al eje de las Y. Desde el eje de las Y trazamos una recta paralela al eje de las X. Luego vamos a interrumpir todo el sector entonces. Los juntaremos. El punto donde tenemos corresponde a P formado por X sub 0 y Y sub 0. Ahora desde el punto P vamos a proyectar paralelo al eje de las Z. Y nos detenemos en un determinado lugar. Y a partir de ella trazamos unas curvas. Luego vamos a dar forma a esta curva con la siguiente figura. Luego trazamos curvas paralelas a las que teníamos anteriormente, a las cuales se denominan curvas de nivel. En el otro sentido también. Ahora este punto ya no está formado por X sub 0 y Y sub 0, sino por ella misma y un tercero, que es Z sub 0. Entonces la superficie es toda esa figura que corresponde a la función Z igual a F en función a X y Y.
hay que recordar que el dominio se ubica en la Y y la X, es decir, en toda esta región corresponde al dominio. Ese es el dominio que se ha proyectado hacia arriba. En conclusión, podemos indicar, en la primera tenemos las ecuaciones, la X igual a la Y igual a B y la Z igual a C. En cambio, en la segunda figura teníamos la ecuación lineal en tres variables, P por X más Q por Y más R por Z igual a una constante. Mientras tanto, en la última figura tenemos la función f de xy en función x al cuadrado más y al cuadrado. De esa manera entonces tenemos las tres figuras graficados en un sistema tridimensional. Todo esto nos lleva a ver qué son las curvas de nivel. Entonces tenemos las curvas de nivel. Son el conjunto de puntos del dominio, donde la función es constante. Los puntos donde la función toma el mismo valor, es decir, las curvas de altura constante sobre la gráfica de la función. Las curvas de nivel permiten representar superficies tridimensionales en el plano X y Y. Posteriormente se tiene la intersección del plano horizontal de altura C con la superficie, formado por Z igual a F en función a X y Y, de donde Z es igual a 0 o a C. Si Z es igual a esta constante C, entonces la función es igual a C, por lo cual la C puede asumir valores cualesquiera. Si va a asumir valores cualesquiera, podemos representar gráficamente las curvas de nivel, primero en el plano XY, y posteriormente vamos a poder representar la figura en el plano XYZ. Entonces vamos por el primero. Vamos a ubicar de la forma siguiente. Colocamos un círculo. Luego dibujamos otro círculo. Posteriormente dibujamos otro círculo. Ya tenemos otros tres más. Otro círculo. Otra vez otro círculo. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Con 5 nomás trabajaremos. Ahora vamos a ubicar el plano XY. Vamos a mejorar la trayectoria de la curva. En este caso del eje de las X y el eje de las Y. Ahí también mejoraremos
el trazo de la recta vertical. Entonces tenemos el eje de las X y el eje de las Y. La figura pequeña, el círculo. Esa es C igual a 1. La siguiente, C igual a 2. La siguiente, C igual a 3. La siguiente, C igual a 4. La siguiente, C igual a 5. Posteriormente vamos a dibujar estas curvas de nivel, pero en un plano X y Z, es decir, en el plano tridimensional. El anterior era en el plano bidimensional. Esos círculos los vamos a colocar en el plano tridimensional. Tenemos los círculos correspondientes. Se ve un poco diferente en un plano tridimensional. Tenemos entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Prolongamos. 1, 2, y 5. Ahora a partir de ella vamos a dibujar un cilindro. Así. Damos forma a él. Volvemos a dibujar curvas de nivel. También volvemos a trazar curvas de nivel. Por el otro lado de la misma manera. Podemos aumentar un poco más. Entonces ahí tenemos la figura. Prolongamos. Tenemos el eje de las Z, de las X, el origen de coordenadas, el eje de las Y, a toda esta figura podríamos denominar, ¿no? Z igual a F en función a X, y a Z la podemos denominar C, pues ha ido variando. De esa manera hemos construido las curvas de nivel en un espacio tridimensional. En cambio, el anterior teníamos las curvas de nivel, pero en un espacio bidimensional, que son círculos. En el espacio tridimensional, bueno, lo vemos de otra manera el círculo. Luego colocamos superficies de nivel.
Las superficies de nivel anteriormente constituían las curvas de nivel. Cuando se añade una dimensión. Si f es una función de tres variables, b doble en función a la variable x, y, z, y c es una constante, la gráfica de la ecuación es f en función a x, y, z, en vez de b doble igual a c. Es una superficie de nivel de la función f. Entonces de esa manera tenemos las superficies de nivel. Las curvas de nivel se transforman en superficies de nivel cuando estamos asignando a b doble una c, pero que es ya difícil de representar gráficamente, pues tenemos tres variables independientes. Hasta dos variables independientes es lo que podemos graficar, es decir, un sistema tridimensional. En este caso sería cuarta dimensión. Sin embargo, vamos a graficar en un sistema tridimensional. Por ejemplo, graficar la función z igual a f en función a la variable x y la variable y. Es igual a 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. En donde la x fluctúa entre 0 y 5 y la y se encuentra entre 0 y 5. Entonces vamos a representar geométricamente. Colocamos solución. Volvemos a retomar, esta vez z igual a 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Si x es igual a 0, entonces tendríamos z igual a 25 menos y al cuadrado. Entonces vamos a construir una tablita. La variable independiente es la y, es la variable conocida, y la variable desconocida es la z. La x fluctuaba entre 0 y 5, entonces tenemos la y 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a reemplazar en la ecuación z igual a 25 menos 0 al cuadrado va a ser igual a 25. 1 reemplazamos,
tenemos 25 menos 1, tenemos igual a 24. Luego 2 al cuadrado 4, 25 menos 4 tenemos igual a 21. Luego tenemos igual a 3, 25 menos 9, tenemos igual a 16. Luego 25 menos 4 al cuadrado 16, 25 menos 16 igual a 9. Luego el 5 reemplazamos, entonces tenemos igual a 0. Iremos al otro. Si y ahora es igual a 0, entonces z va a ser igual a 25 menos x al cuadrado. Nuevamente volvemos a construir la tablita. La x y la variable dependiente que es la z. La x ahora fluctúa entre 0 y 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Reemplazamos y nos da los mismos valores. Es decir, 25, 24, 21, 16, 9 y 0. Ahora vamos a graficar, pero en un espacio tridimensional. Más o menos por ahí. Mejoramos entonces. Ahora nos damos las escalas más adecuadas. En el eje de las 10 tenemos desde 0 hasta 5. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. En el eje de las X tenemos igual a 1, 2, 3, 4 y 5. En el eje de las Y aquí sí que vamos a variar. Vamos a tener 10, 20 y 30. Partimos desde 25, desde ahí. La gráfica es una curva. X y Z. Cuando X es igual a 0, Z es igual a 25. Ahí está. Luego 1, 24 y así sucesivamente. Y llegamos hasta 5, 0. Entonces voy a graficar directamente la curva. Ahí. Ahora vamos para el otro. Cuando x es igual a 0, z es igual a 25 menos y al cuadrado. Entonces z y y. Cuando y es igual a 0, z es igual a 25. Partimos ahí y al final tenemos 5, 0. De la misma manera entonces vamos a suavizar la trayectoria de la curva. Ahí está entonces.
Haremos una depuración. Vamos a mejorar. No. Tenemos 25. Entonces unimos estos dos puntos. Bueno, ahí tenemos. Luego, si z fuese igual a 0 y solamente tendríamos x y y igual a 25, entonces su gráfica va a ser una circunferencia. Por tanto, podemos unir estos dos puntos. Esa es la gráfica de esa función z igual a 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado en el plano x, y, z. Si 25 no fuese 25, fuese otros valores, entonces vamos a tener una infinidad de curvas de nivel. Y se va a armar como hicimos anteriormente esas figuras. A ver, esta no. La tercera figura, por ejemplo, ahí está, ¿no? Presente las curvas de nivel. Creo que tenemos después otro más. La segunda figura en un espacio tridimensional, las curvas de nivel. Estas curvas de nivel están presentes en toda la naturaleza. Cuando ustedes, por ejemplo, se van a sacar radiografía, por decir, de su cerebro, se ve toda la estructura del cerebro, ¿no? Con líneas. Esas son las curvas de nivel. Cuando vemos que un plano para fabricar, por decir, una movilidad, también igual, ¿no? Nos presentan curvas de nivel. A toda la movilidad lo colocan como si lo estuviesen tapando con algo. Entonces, en todo ámbito de la naturaleza que nosotros podamos ver, vemos las curvas de nivel y ahí están presentes las superficies de nivel. Ahora, ¿para qué hemos hecho tanto estas cositas? Es que nos sirve en la aplicación en el ámbito de la teoría económica. Entonces colocamos curvas de nivel en economía. Donde la vemos en la teoría del consumidor cuando tocamos las curvas de indiferencia. ¿Qué son las curvas de indiferencia? Son todas las combinaciones de la variable x sub 1 y la variable x sub 2 que traen por igual las preferencias del consumidor, quien no establece diferencia entre ellas, y ellas se pueden representar a través de la función de la utilidad. La utilidad va a estar en función de estas dos variables x sub 1 y x sub 2.
Podemos escribir así o simplemente la utilidad en función a ambas variables. Pero no necesariamente dos, puede haber más variables. Entonces vamos a representar geométricamente estas curvas de indiferencia. En el eje de las X representamos a uno de los bienes, pues en la teoría del consumidor la X sub 1 representa el primer bien, la X sub 2 representa el segundo bien. Entonces tenemos curvas de indiferencia de la forma siguiente, formada por las curvas de nivel. La función de utilidad 1, utilidad 2, utilidad 3. Toda la función la podemos representar a través de U en función a X sub 1 y X sub 2. Vamos a mejorar esta notación. Ahora, según la teoría me dice si me ubico en la primera curva de indiferencia. Y ahí tengo el punto A, pero también puedo ubicarme en este otro punto B. Y cada una de ellas representan al primer bien, al segundo bien. Y de acuerdo a cómo se prefiere. Por ejemplo, aquí tenemos igual a x sub 1 prima, x sub 1 segunda. Aquí podemos denominar x sub 2 prima y x sub 2 segunda. Pero también puedo ubicarme en la curva de indiferencia 2, en el punto C. Ahí la única combinación que he de tener va a ser C. En cambio, si me ubico en la curva de indiferencia 3, donde este puede ser el punto D y el otro el punto E, me es indiferente ubicarme en D o en E, pues voy a obtener la misma utilidad. Cuando las curvas de indiferencia se alejan del origen de coordenadas, la utilidad es mayor. Cuando las curvas de indiferencia se aproximan al origen de coordenadas, la utilidad es menor. Esa es entonces una de las aplicaciones. Pero también la vemos en lo que respecta a el productor, bajo el nombre de curvas de isocuanta. La que corresponde a la empresa, al productor. Las curvas de la isocuantas es el lugar geométrico de todas las combinaciones de los insumos x sub 1 y x sub 2 que proporcionan un nivel de producción específico. Una función de producción de las curvas de la isocuanta las representamos Q igual a F en función x sub 1 y x sub 2. Las curvas de la isocuanta es similar a la anterior. Entonces vamos a representar geométricamente. Son curvas convexas, donde los insumos se representan en el eje de las Y y en el eje de las X. Entonces ahí tenemos nuestra isocuanta 1.
nuestra isocuanta 2 y la isocuanta 3. Denominamos Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3. En resumen tenemos Q en función f de x sub 1 y x sub 2. Luego podemos ubicar también dos puntos los cualesquiera en las isocuantas para ver de qué insumos se está empleando en mayor medida. Para producir el producto. Ahí tenemos entonces x sub 1 prima, x sub 1 segundo, x sub 2 prima, x sub 2 al cuadrado. También podemos tener un punto C, un punto D y un punto E. Si tuviésemos un punto entre la isocuanta 1 y la isocuanta 2, significa que no alcanzamos ese nivel de producción. Pero si yo tuviese en este caso la isocuanta 2 y la isocuanta 1 y tuviese un punto E entre ambos, entonces mi producción es mayor que el otro. Pero además el punto no está en la isocuanta. Entonces quedaría como invalidado ese punto. La cosa es que esté en las curvas. Cuando la isocuanta se aleja más del origen de coordenadas, la producción es mayor. Cuando la isocuanta se aproxima al origen de coordenadas, la isocuanta es menor. Vamos a ver la forma de construcción de estas isocuantas o curvas de indiferencia. Si nos damos cuenta, simplemente han cambiado de nombres porque las curvas siguen siendo las mismas. Solo que en las curvas de indiferencia es para la teoría del consumidor. En cambio, en la última es para la teoría de la producción. Vamos a trabajar que indica lo siguiente. Suponga que la producción obtenida por un productor de X unidades de un artículo Y de un artículo Y de Y unidades
de un segundo artículo. Está dada por la función de producción definida como Q en función a X y Y igual a X por Y. Si el productor posee cuatro unidades del primer artículo y 16 unidades del segundo artículo. Halle el nivel de producción del productor y dibuje la curva de la isocuanta. Procedemos de la siguiente forma para resolver. La función de producción Q está en función a la variable X y a la variable Y, que es igual a X por Y. Luego la Q está en función, dice el primer productor posee 4 unidades del primer artículo y 16 unidades del segundo artículo. Entonces 4 por 16. Q entonces va a ser en función a 416 igual a 64. Luego vamos a colocar 64 en vez de Q. Y igualamos a X por Y. Ahora vamos a despejar Y. Va a ser igual a 64 sobre X. Cuando tenemos este tipo de cociente, el denominador debe ser diferente de
0. Igualamos a 0. Esta es la asíntota vertical. Podemos proceder de la misma manera para el otro. X le vamos al otro miembro. 64 dividimos entre Y. Hacemos que el denominador sea diferente de 0. Igualamos a 0. Esta es la asíntota horizontal. Luego graficamos. Y para graficar necesitamos construir una tablita con algunos valores. Tenemos la X y la Y. No podemos darnos el valor de 0. Entonces el más próximo que sea 0,1. Luego que sea igual a 2 o 1. Luego que sea igual a 2. Saltaremos que sea igual a 4. Luego que sea igual a 8. Luego nos quedaremos en 16. Entonces, para el primero, vamos a tener el cociente. 64 dividimos entre 0,1. 640 es un valor elevadísimo. El 1, 64 entre 1, vamos a tener igual a 64. Estamos disminuyendo. 64 entre 2 tenemos igual a 32. 64 entre 4 tenemos igual a 16. 64 entre 8 tenemos igual a 8. 64 entre 16 igual a 4. Y así podemos seguirnos dando valores. Ahora vamos a graficar. Trazamos el eje de las Y's. Trazamos el eje de las X. La curva viene desde más infinito. Cuando nos hemos aproximado a 0, con 0,1 tenemos un valor elevadísimo, 640. Entonces la curva se comporta así, va bajando de a poquito y también de a poquito se va desprendiendo o se va alejando del eje de las Y's, y después en el eje de las X se va aproximando al eje de las X, pero nunca logra interceptar. Es eso entonces la isocuanta. Por si acaso podemos colocar alguna escala. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Aquí también 1, 2, 3, 4, 5. Entonces esta es la gráfica de la función. Vamos a escribir de otra manera. Y igual a 64 sobre X, que representa a la función de producción que está en función a ambas variables. Q igual a X y la constante puede ir variando, ¿no? Es decir, si en el primero tengo, por ejemplo, 5 y el otro puede ser 20, entonces vamos a tener más curvas de la isocuanta. De esa manera vamos a quedar en esta parte. En la siguiente clase, donde estaremos pasando en forma presencial,
vamos a pasar a lo que es límites y continuidad. Hasta luego.